Muy buenos días, hermanos. Es un gusto de nuevo estar reunidos con ustedes mediante esta plataforma. Y gracias a Dios ya hemos cumplido 21 años la semana pasada sirviendo a nuestro Dios, luchando cada día, batallando, y que toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Dios. Espero que mis hermanos estén todos bien de salud, y no solamente la parte de salud, también su parte es espiritual, ¿no? De que estemos en comunión con nuestro Dios. Hoy vamos a continuar el devocional de cada martes, y la semana pasada hemos estudiado el devocional que la palabra de Dios sea glorificada. Esto es lo que el apóstol Pablo rogaba a cada hermano y oraba para que la palabra del Señor corra y sea glorificada en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver el segundo estudio, ya el último devocional de este libro, que se va a titular el, el, el deber de trabajar y la bendición final. Vimos también de que oramos, y Pablo oraba también para que seamos librados de hombres perversos, de hombres malos, de hombres que se oponen a la fe, que se oponen a la palabra de Dios. También vimos que nuestro Señor es fiel y que Él nos va a afirmar y que Él nos va a guardar de todo mal. Y también que el Señor sea el que encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar este devocional. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, agradecido estamos, Señor, por tu amor tan grande en la cual tú nos das, Señor. Nosotros no nos merecemos ese regalo tuyo, Padre, pero por gracia lo recibimos, Señor. Y aquí estamos, Señor, tus hijos delante de ti, primero pidiéndote perdón por nuestra falta, Señor. Nosotros somos infieles, Padre, pero tú, Padre, sigues siendo fiel, Señor. Nosotros a veces cambiamos, Padre, pero tú, Padre, sigues ahí para con nosotros. Tú eres un Dios paciente, Padre. Por eso, Señor, es que te pedimos perdón, Señor. Nada podemos esconder delante de ti porque tú todo lo sabes, Señor. Y así, Padre, oro, Padre, para que seas tú quien hables por mí, Señor, porque tú conoces de mí, Señor, un hombre pecador, un hombre limitado, Señor, pero que tú te puedas manifestar y que puedas hablar. Y también oro por mis hermanos en Cristo Jesús, mis hermanas, Padre Santo, en que tú los sigas guardando, Señor, en que tú los sigas fortaleciendo, Padre Santo. Y sé que, Señor, en que contigo todo lo podemos, Señor. No hay nada en que no podamos hacer contigo, Señor, porque tú eres Dios, Padre, y tú todo lo puedes hacer, Padre Santo. Y así, Señor, oro agradeciéndote, Padre Santo, por tu misericordia, y oro por el pastor Máximo, por el pastor Rubén, quienes están liderando la congregación, Señor, y también por un grupo de colaboradores, Señor mi Dios, en quienes también lo apoyamos, Padre Santo, pero todo lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Y así, Señor, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a dar lectura del verso 6 adelante. Dice la palabra del Señor: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestéis como a hermano. El versículo 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La saturación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía os escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, hoy continuamos con el último estudio de esta segunda carta a los tesalonicenses, que se titula El deber de trabajar. Y también vamos a ver las palabras finales, la bendición final de Pablo por la iglesia de Tesalónica. Y aquí, este versículo 6, Pablo dice: pero os ordenamos o mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba dando una orden, un mandato, pero no en el nombre de él, sino dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ordenaba que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Aquí Pablo está dando un mandato, y viene una pregunta: ¿de qué manera andaban desordenadamente? Cualquiera que ande en violación de la voluntad o la enseñanza eh, del Señor anda desordenadamente. O sea, cualquier persona, cualquier hermano que viole la voluntad de Dios o la enseñanza de Dios anda desordenadamente. Pero en Tesalónica, de algunos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y esto lo vamos a ver más adelante en el versículo 11. Muchos comentaristas dicen que no trabajaban porque estaban esperando la segunda venida del Señor Jesucristo en cualquier momento, pero no hay sugerencia alguna de esto en el texto, y encontramos la ociosidad existente cuando Pablo escribió en la primera epístola. Esto no era ya novedoso para el apóstol Pablo al escribir en la segunda carta, sino que él ya había hablado en la primera carta, y dice la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses 4,
del 11 al 14, ya Pablo ya los había exhortado. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. También os rogamos, dice en el capítulo 5 de versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ya este punto de la ociosidad, este punto de los hermanos que no querían trabajar, ya Pablo ya había hablado, pero tenía que volver a repetir en en su segunda carta, porque muchos de ellos no estaban obedeciendo. Un andar desordenado no solo es conforme a la carne, según Romanos 8:4, sino que además es contrario a la edificación de la vida de la iglesia, según Primera de Tesalonicenses 5:1, ¿no? Algunos creyentes pensaban que el Señor Jesús regresaría pronto y que por ende no necesitaban trabajar. Es probable que entendieran que, que mientras tuvieran un, un poco de alimentos, que eso era suficiente para poder sobrevivir. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué sería si mañana, vamos a ver, si en 2 días viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Dejaríamos de trabajar o aprovecharíamos ese tiempo para poder estar con la familia, para poder tal vez llevar la palabra de Dios porque ya nos queda poquito? Pero no, hermanos, nosotros ya tenemos un ritmo de trabajo, un ritmo de vida. Si uno ya trabaja todos los días 6, 8 horas, debería continuar trabajando, pero en las otras horas sí debería aprovechar para poder estudiar la palabra de Dios, para poder ver la familia, ¿no? Pero, pero lo que nosotros vemos aquí, en que los hermanos habían dejado de trabajar, ¿no? Y, y vemos de que esto no es útil, ¿no? Para la iglesia. La iglesia, hermanos, está llamada a disociarse de los que aluden su responsabilidad de trabajar, lo que probablemente quiere decir que deben evitar incluirlos cuando se reúnen juntos en la comunión cristiana. Desde luego, la intención era provocar una corta y fuerte conmoción en los hermanos ofensores, alejándolos y de este modo hacer que volvieran al camino correcto. Sí, hermano, lo que Pablo quería acá era que se alejaran de ellos, pero no tenerlos abandonados, sino para que ellos se den cuenta que estaban obrando mal y para que pudieran corregir su vida. En el verso 7 y verso 8 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Acá vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que él dice que debemos de
imitarlo. Imitarlo, ¿por qué, hermanos? Porque Pablo, él predicaba la palabra de Dios, pero también, hermanos, trabajó para su sostenimiento personal y también de sus colaboradores. Muchos tesalonicenses sin duda habrían considerado un privilegio contribuir, ¿no? Pero como Pablo veía de algunos ociosos, entre ellos, quienes habrían hecho del ejemplo de él un pretexto para justificarse a sí mismo, y él renunció a ese derecho. El, el, el apóstol Pablo, él tenía derecho a recibir sus ofrendas de cada iglesia, pero Pablo, él renunció a eso para dar un ejemplo a que se debería de trabajar, y ese trabajo habla con sus manos. Vamos a leer en Hechos 18, verso 2 y verso 3, y dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Amén. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. El apóstol Pablo también dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, 33 y 34: ni pan, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están de conmigo, estas manos, dice, estas manos me han servido. Pablo era un ejemplo excelente entre los tesalonicenses, en que trabajaba duro para proveer para sus necesidades. Esto no era debido a que los apóstoles, como Pablo, no tuvieran derecho a pedir apoyo. Más bien era porque quería dar un buen ejemplo de trabajo arduo, y quería demostrar que cualquier acusación de cualquier hermano, ¿no? Podían decir de que solamente él trabajaba en el Evangelio por una ganancia personal, pero vemos en que Pablo quería demostrar que él podía trabajar también con sus propias manos. Por lo tanto, los tesalonicenses debían seguir a Pablo en un ejemplo de trabajo arduo y su disposición a sacrificarse por el fomento y la integridad del Evangelio. El asunto específico era el trabajo diligente que se requiere para ganarse la vida. El verso 9 dice: no porque tuviésemos derecho, sino por daros a vosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo continúa hablando en este versículo, le dice: no porque no tuviéramos derecho, aunque Pablo tenía la autoridad como apóstol para recibir apoyo económico, él optó, hermanos, por ganarse la vida con su propio trabajo para dar ejemplo. Pablo explica que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, y encontramos en la palabra de Dios ejemplos, ¿no? De los que trabajan, de los que viven, ¿no? De los que trabajan en la obra del Señor a tiempo completo. Ellos merecen su apoyo.
En Primera de Corintios dice, 1 Corintios 9, verso 11 y 12, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, viene la pregunta, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este trabajo sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino dice que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo era un maestro llevando la palabra de Dios, enseñaba de la palabra de Dios, pero su recompensa de él no era un pago semanal o un pago mensual. Él tenía puestos sus ojos arriba, ¿no? Y podemos poner de un ejemplo de otros maestros seculares. Mira, estoy hablando de los maestros que enseñan en los colegios, en las academias, en las de universidades y en muchos centros. Ellos, hermanos, enseñan por recibir un salario por su trabajo, pero Pablo no esperaba, no algo económico por llevar la palabra de Dios, pero sí Pablo aceptó ayuda de las iglesias. En la palabra de Dios vamos a ver y si leemos vamos a encontrar pasajes en la cual Pablo recibió y aceptó ayuda de las iglesias cuando esto no representaba ningún obstáculo al Evangelio. El verso 19 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto era un proverbio corriente entre los judíos. Era una expresión de ley universal del trabajo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. De lo contrario, de lo que Pablo dice, concluimos que en Tesalónica algunos hermanos no seguían dando de comer a los que no trabajaban, y Pablo demanda y les dice que dejen de hacerlo. Si no quieren trabajar, tampoco que no se les dé de comer. Y esto es algo en la cual debemos de enseñar a los hermanos y también enseñar a nuestros hijos en casa. El que no desea trabajar, el que no desea estudiar, verdaderamente no merece un plato de comida. Y esto es bueno para poder enseñar, si no, vamos a criar hijos ociosos. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, estaba muy consciente de la necesidad de los hermanos pobres, porque en toda congregación hay hermanos de, que tienen muchas necesidades, pero estos no eran hermanos ociosos, sino que verdaderamente necesitados. Si hubiera llegado a la pobreza por causa de la pereza, Pablo nunca había pedido ayuda por ellos. Pablo sabía diferenciar los que verdaderamente necesitaban ayuda y mayormente son los ancianos, son los enfermos, ¿no? Pero una persona sana debería trabajar. Una persona joven debería trabajar. Y gracias a Dios, muchos de nosotros en la iglesia somos ejemplos en la congregación. Muchos hermanos trabajamos
día y tarde y a veces noche para poder ver a nuestra familia, pero también nos damos tiempo para poder estudiar, para poder congregarnos, para poder conocer la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que el hombre trabaje. Vamos a leer, hermanos, Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Dice también Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 19. Otro pasaje dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 28. Jesús mismo, hermano, nos da ese ejemplo. Jesús, él trabajó hasta la edad de 30 años y su ministerio también fue un periodo de más o menos 3 años y medio. Y Jesús dijo en Juan 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nuestro Dios no es ocioso, nuestro Dios hasta ahora trabaja, hasta ahora escucha nuestras oraciones y responde a cada uno de ellos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores y Jesús les hizo pescadores de hombres. Ellos trabajaban en la pesca secular de los peces, pero los llamó para que sigan trabajando, pero ya no pescadores de peces, sino como pescadores de hombres. El apóstol Pablo hacía tiendas antes de comenzar su ministerio como apóstol de Cristo y siguió haciéndolo durante su ministerio. Los que no trabajan están en conflicto con el plan de Dios. Por eso Pablo prohíbe que los cristianos ayuden a los ociosos, porque en realidad la ayuda material no, no les ayuda, sino que los perjudica porque promueve la ociosidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ayudar verdaderamente al necesitado y no ayudar a los que tienen necesidad pero son ociosos. No tenemos que saber diferenciar. El plan de Dios es proveer para nuestras necesidades a través de nuestro trabajo. Dios es capaz de proveer nuestras necesidades de cualquier forma imaginable, pero Él ha escogido satisfacer nuestras necesidades a través del trabajo. Esto es parte del carácter de Dios, porque Él es un Dios ocupado y siempre está trabajando. En el versículo 11 dice, porque oímos que de que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El ocioso está muy aburrido porque no hace nada en los negocios propios y por esa razón se entremeten en los asuntos de otro. La vida de un ocioso, sí hermano, es una vida miserable. El trabajar con vuestras manos es una bendición de Dios. Y en la iglesia vemos muchos hermanos
muchas hermanas que trabajan, aún teniendo una edad muy avanzada, pero igual trabajan, hermanos, ¿no? Pues le digo, uno debe trabajar mientras esté sano, esté con fuerza, esté con vitalidad. Cuando Adán vivió en el huerto del Edén, él trabajó. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ya lo hemos leído, ¿no? Para que lo labrase y para que lo guardase. Vayámonos a leer el versículo 12, ¿no? El versículo 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o dice, tranquilamente, coman su propio pan, ¿no? No el pan ajeno, sino el pan ganado con el trabajo de uno, ¿no? No con el trabajo ajeno. Es posible que estas palabras no suenen como espirituales, ¿no? No parecen contener ni mucha teología, pero con toda seguridad son muy prácticas. Se resolverían muchos problemas en la iglesia si los entrometidos, los chismosos, las personas conflictivas trabajaran con tranquilidad e hicieran algo constructivo. Se da la circunstancia que ese tipo de personas problemáticas que se quejan permanentemente y que se dedican a crear todo tipo de inconvenientes a la marcha de una congregación son las que no, perdón, son las que no se ocupan en estudiar la palabra de Dios, en difundirla, que descuidan su labor de testigos del Evangelio y son los que menos contribuyen a los gastos de la obra de Dios. Para aquella situación, Pablo les recomendó que tales personas deberían dedicarse a trabajar tranquilamente y ocuparse en sus propios asuntos. Aquí Pablo exhorta, Pablo manda, ¿no? En el nombre de Jesús, que trabajen tranquilamente, ¿no? Y que coman su propio pan y dejen de entrometerse en los asuntos que no les pertenece. En el verso 13 dice, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien, que no se cansen de trabajar con sus manos, ni de corregir a los que andan desordenadamente. Los creyentes que trabajan estaban cansados de tener que no, de tener que sostener a los perezosos. Y ellos, hermanos, querían dejar de ayudar verdaderamente a los necesitados. Por eso Pablo les recordó que quienes necesitaban en realidad ayuda y que no deberían de descuidar sus necesidades, en que no deberían de ser negligentes con ellos. La iglesia no debe descuidar la ayuda a los que realmente necesitan. Por eso dice el pasaje, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien, pero el bien con las personas que verdaderamente necesitan. A ellos no deben de descuidar su apoyo, ¿no? A ellos deben de proveer, ayudar, colaborar, porque ellos verdaderamente sí necesitan. El verso 14 dice,
Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo. O sea, es necesario distinguir entre los fieles y los infieles. Y dice la palabra de Dios, y no os juntéis con él. Esto significa mezclarse mezclarse en el sentido de una interacción social íntima. Los, los cristianos que desobedecían, no, desobedecían este mandato, Pablo enseñaba que tenían que ser excluidos de la comunión fraternal, pero antes tenían que conversar con esa persona. ¿Por qué no quiere trabajar? Y si continúa de nuevo, volver a insistir, tienes que trabajar. Esto es lo que el Señor nos manda, ¿no? Pero si esa persona continúa, ¿no? No obedeciendo a lo que el hermano o el pastor le habla, entonces solamente quedaba una salida, señalarlo. Y no solamente señalarlo, también habla la palabra de Dios que no deberían juntarse con él. Separarlo es excluirlos de la comunión fraternal. ¿Para qué, hermanos? Para que sintiera vergüenza con la esperanza. Teníamos que tener una esperanza de que se arrepientan de su desobediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol quiere, llegar que esa persona razone, que se dé cuenta y que se arrepienta de que estaba desobedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Al señalar al infiel y apartarse de él, es una forma fuerte de censura pública que le avergüenza. Y esto va a producir una reacción, sea la tristeza o el enojo u otra cosa, pero sin falta producirá alguna reacción. Sin embargo, hermanos, el propósito no es hacerlo un enemigo de la iglesia, sino que a través de la dureza, del alejamiento de la comunión, ¿no? Era para poder amonestarlo y para que cambie su forma de padecer y para que vuelva al camino correcto de lo que Dios ordena. En el versículo 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Es cierto, hay que ser duro con la palabra de Dios, pero también hay que ser misericordioso, ¿no? Hay que ser misericordioso, disciplinar con amor. Tal hermano no debe ser abandonado y olvidado, sino que los fieles deben buscarle o buscarlo para amonestarlo, ¿no? El propósito de esta exclusión de la comunión fraternal no es un rechazo definitivo, sino era para que esta persona se pueda dar cuenta de su conducta y para que pueda proceder al arrepentimiento, para que esta persona cambie y vuelva al camino correcto. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Dice el Señor sea con todos vosotros. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo en esta carta. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. No, Pablo sabía que para ellos
Era muy significativo reflexionar en esta característica de Dios a la luz de la batalla espiritual intensa que se libraba en medio de los tesalonicenses. Ellos estaban, hermanos, confundidos, ¿no? Pero Pablo quería aclarar a los hermanos para que anden de una manera ordenada. Y en el versículo 17 dice, la saturación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Pablo, el apóstol Pablo, escribió muchas veces por medio de un secretario o de un colaborador, pero en estos casos, como no, como en otras cartas, Pablo añadía una firma reconocida que lo identificaba para que los lectores estuvieran seguros de que él era su autor verdadero, y todo esto escrito, inspirado por medio del Espíritu Santo. Y en su último versículo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos vosotros. Amén. Esta carta finaliza con una bendición, que es la conclusión a una hermosa obra que nos enseña que el conocimiento de la palabra de Dios trae paz al corazón. Para Pablo, la gracia de Dios era el inicio y el final de la vida cristiana. Era apropiado que esta carta y la mayoría de sus cartas iniciaran y terminaran con la mención de la gracia. Para que la gracia de Dios esté en nuestras vidas, debemos aprender a vivir haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos y sirviendo con todo el corazón. Esto es lo que el apóstol Pablo les enseñó a la iglesia de Tesalónica, y también nos enseña a nosotros, ¿no? En que no debemos de vivir desordenadamente. Debemos de llevar una vida de orden, y uno de ellos es trabajar. Trabajar de una manera secular, y otro también es trabajar para que la palabra de Dios sea llevada a toda persona. Trabajar en la obra del Señor. Hay muchos hombres y muchas mujeres que dedican su tiempo completo a la palabra de Dios, a trabajar en la obra del Señor. Y esto es un trabajo duro, es un trabajo arduo, que no es fácil. Yo tan solo para poder preparar un devocional corto lleva tiempo, lleva trabajo, y ya me imagino a los pastores para poder preparar sus predicaciones para los domingos, para los días martes, para los días jueves, para muchos estudios, ¿verdad? Que es un trabajo duro, ¿no? Y para eso estamos nosotros, la congregación, para poder apoyarlo, apoyar a la obra del Señor. Por eso que los hermanos de la iglesia debemos de trabajar, y con lo que nosotros recibimos nuestro salario, con eso debemos apoyar a los hermanos necesitados, y apoyar también al templo, ¿no? Hay muchas cosas que debemos comprar, muchas cosas que debemos hacer, pero eso demanda gastos. ¿Y quién más que nosotros, que somos miembros, somos los llamados para poder cubrir? Pero para eso debemos de trabajar, ¿no?
trabajar para nuestra familia, trabajar también para la iglesia, ¿no? Y Pablo da esta enseñanza y como les dije, hermano, ¿no? Si hay un hermano que no está cumpliendo con esto, entonces este hermano debe ser amonestado, ¿no? Para que pueda cambiar, ¿no? Y Pablo termina pues, diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Dios es una bendición para cada hijo e hija de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo. En que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.